El derecho constitucional es una rama del derecho que se encarga de las reglas básicas que organizan un país. Estos definen de los derechos de las personas y establecen cómo funciona el gobierno. Según la definición de Jauregui, el derecho constitucional tiene como misión organizar el marco de Estado de Nación y para brindar una coexistencia pacífica del poder y la libertad. Por otra parte, desde las primeras agrupaciones humanas, el hombre se ha sujeto a vínculos sociales con otros hombres que lo obligan a convivir con ellos en el seno de la sociedad misma. Esto se ha demostrado de la historia. Se considera que el hombre, como ser individual de alguna u otra manera, también se han visto encasillados en las instituciones políticas, sociales y jurídicas que considera a cada individuo como centro de responsabilidad. Así, cada hombre tiene el derecho de realizar su propio destino individual en la medida de que el logro no se constituya un obstáculo para el interés colectivo. El derecho constitucional como técnica de libertad. Debido al acontecimiento del movimiento constitucionalista liberal que se originó en Inglaterra en el siglo XVII y se extendió en Europa, América a lo largo del siglo XVIII, en la parte occidental del mundo se dio a conocer una aspiración al reconocimiento formal dentro del arco de las constituciones de los derechos y libertades individuales que hasta entonces habían sido desconocidos por estos regímenes absolutistas, las monarquías, etc. Entonces surgió la idea del derecho constitucional. Tenía como función que se ocupara de la consagración y la garantía de los derechos y las libertades, y así se nombró la técnica de la libertad. Esto fue concebida como un pacto social y fue así como se instauraron las primeras constituciones escritas en el mundo moderno. En las antiguas colonias tales como Inglaterra, la parte anglosajona, las francesas de la era revolucionaria, después se dieron varias repúblicas nacientes en la parte hispanoamericana que consagraron la Declaración de los Derechos como punto fundamental de las mismas, o sea, es decir, que ellos hicieron hincapié en la parte dogmática de la Constitución. El derecho constitucional como técnica de autoridad. Se admitía anteriormente que el constitucionalismo moderno exigía en el texto de las constituciones del derecho afrontar o tomar medidas necesarias tanto individuales como colectivas. Las reglas públicas y las correspondientes garantías no tuvieran pues un énfasis. Varios autores como Ari Rao, él afirmaba que en la concepción del derecho constitucional se tenía o ella crecer en el ejercicio de ella para concebirse en sí. Continuando con el tema, tomaremos dos aspectos importantes de inciso: el desarrollo y origen de las constituciones y las constituciones en Grecia. En el primero, se habla de que el derecho constitucional como disciplina autónoma surge en el siglo XIX, pero eso no significaba que antes hubieran existido normas constitucionales ni que los juristas no las hubieran estudiado. También se habla de que el enfoque de ordenamiento jurídico de los fenómenos políticos era relativamente reciente. En cuanto a las constituciones en Grecia, se habla de que tenían origen en las ciudades de Grecia, pero su desarrollo fue en las ciudades de Roma. Aristóteles menciona numerosas constituciones de las ciudades griegas, pero su enfoque era más en la organización política que en las mismas constituciones. En Grecia se discutía dos criterios de constitución: uno material, considerado la organización básica del Estado, y otro superior, donde la constitución era vista como un orden superior. Platón y Aristóteles influyeron en el constitucionalismo al afirmar que el gobierno debe estar sujeto a la ley y a un principio superior. Platón también abogó por recurrir a una ley superior, donde Aristóteles distinguió entre las leyes y principios que les da validez. Él identificó cómo la constitución obtenían leyes que debían estar en consonancia con las partes relacionadas del alma y sujeta a la Constitución para ser justo. Bueno, vamos a hablar sobre el concepto de la Constitución en la Edad Media. Resulta que en este tiempo hubieron dos hechos históricos muy importantes, los cuales fueron el Imperio Romano, la expansión del conocimiento y también del cristianismo. En esta Edad Media se expandió gracias al signo de la caída del Imperio Romano, gracias a la invasión de los bárbaros y también, como ya lo había mencionado anteriormente, en la expansión de la religión, algo como este nuevo conocimiento que iban empleando a diferentes partes del país. En este tiempo aún no se conocía ese nombre de constitución, nada más se conocía como una orden misma que daba la misma iglesia, y fue más adelante de que esta se convierte en un edicto, en algo que tenía que ser una diferencia, una confrontación entre la iglesia y el Estado. O sea, tenían que ponerse de acuerdo para saber cuál era este nuevo orden social o esta nueva forma de mandato, la forma en cómo se puede llevar el poder en este entonces. Después de esto viene Carlos Magno e impone esta nueva palabra que es la Constitución, y hacen de que la misma iglesia
o más que todo el Estado se diera cuenta de que esta podía ser una nueva forma de sentar este poder o de crear algo con esta misma palabra. Más adelante la discusión sigue entre la Iglesia y el Estado, y es lo que hace que en el siglo XII ya se conociera la Constitución con un edicto mismo. En el siglo XIII ya empieza a ser más conocida esta frase, pero siendo utilizada como constitutio o como fundamento republicano. Ya de ahí esta palabra se hace muy conocida y algunos reconocidos filósofos la empiezan a emplear. Por ejemplo, también fue empleada en el libro de la República, y ya desde ese entonces se da este conocimiento más ampliado sobre esta palabra y la que hace que hoy en día la conozcamos tal como la Constitución. Bueno, principalmente hablaremos del nacimiento del derecho constitucional. El nacimiento del derecho constitucional moderno para García Pelayo nace con la teoría clásica de la ley fundamental, así como luego vinieron varios tratados sobre constituciones estatales que posteriormente se publicaron en Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda principalmente. Pero como hecho histórico que dio origen al estudio moderno del derecho constitucional, debe señalarse la Constitución inglesa, que de ahí, a partir de ahí, parte el barón de Montesquieu, cual logra exponer su tesis sobre el funcionamiento de una constitución tendente a buscar principios de validez general. En sí, la obra de Montesquieu no se consolida como un tratado de derecho constitucional, pero sí como un punto de partida de la misma. Esto es debido a que redujo un sistema general el funcionamiento de los poderes del Estado y posteriormente creó esquemas fundamentales para el desarrollo posterior de la materia. Bueno, ahora hablaremos de la formación de ni lo que era Roma, ni lo que era Grecia, ni posteriormente la Edad Media contaban con lo que era una gran señalización y el derecho público, y mucho menos economía del derecho constitucional. Para Gran Bretaña estos incisos comienzan a finales de la Edad Media, en cambio para Estados Unidos y Francia estos incisos comienzan a finales del siglo XVIII. Posteriormente Inglaterra comienza a usar el término fundamental law, esto al parecer tomado de Francia con motivos de fricciones entre el rey y el parlamento. Sin embargo, las referencias eran escasas. Enrique VIII comenzó a utilizarlo para afirmar sus derechos como rey absoluto y posteriormente fue utilizado de modo casi exclusivo para procesos políticos. Posteriormente, Cromwell quería llevar a la práctica una distinción de leyes fundamentales y leyes circunstanciales, dotando a Inglaterra de una constitución rígida. Ahora bien, yo les hablaré un poco de la influencia del pensamiento escolástico e naturalista en el constitucionalismo moderno. El pensamiento escolástico e naturalista tuvo una gran influencia en el constitucionalismo moderno. Los pensadores escolásticos Juan de Ladisbury, Santo Tomás de Aquino y Francisco Suárez desarrollaron ideas sobre la soberanía popular, el contrato social, la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo, la sujeción del gobernante a la ley y el derecho de resistencia y la ley injusta. Estas ideas fueron recogidas por los pensadores y naturalistas del siglo XVII, como lo fueron Hugo Grotius, Samuel Pufendorf y John Locke, quienes desarrollaron aún más estas ideas. Las ideas de los naturalistas fueron luego incorporadas en las primeras constituciones modernas, como la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre, y por último del Ciudadano de Francia. Algunas de las principales ideas del pensamiento escolástico e naturalista influyeron en el constitucionalismo moderno, como lo mencioné antes, fueron la soberanía popular, que dice que el poder político reside en el pueblo y no en el gobernante. Segundo, el contrato social. El pueblo entra en un contrato con el gobernante en el que cede parte de su poder a cambio de que éste le proteja y le proporcione los servicios. Tercero, la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. El derecho natural es superior al derecho positivo, que es el derecho creado por los gobernantes. Cuarto, la sujeción del gobernante a la ley. El gobernante está sometido a la ley y no puede actuar arbitrariamente. Y 5. El derecho de resistencia a la ley injusta. El pueblo tiene el derecho de resistirse a la ley injusta. Estas ideas han sido fundamentales para el desarrollo del constitucionalismo moderno, que se basa en los principios de la democracia, la libertad y la igualdad. Ahora bien, hablaremos de las doctrinas escolásticas y naturalistas. Las doctrinas escolásticas y naturalistas son un conjunto de ideas políticas que surgieron en la Edad Media y la cual tuvieron una gran importancia e influencia
en el desarrollo del constitucionalismo liberal. Estas doctrinas se basaban en la idea de que el derecho natural es superior al derecho positivo y que el poder del pueblo está limitado por el derecho natural. Uno de los más destacados precursores del constitucionalismo liberal fue John Locke. Locke sostenía que todos los seres humanos nacen igual y con ciertos derechos naturales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. También sostenía que el gobierno solo podía existir con el consentimiento de los gobernados y que los gobernados tienen el derecho a rebelarse contra un gobierno que viole sus derechos. Las ideas de Locke tuvieron una gran influencia en el desarrollo del constitucionalismo liberal en Inglaterra, Estados Unidos y América Latina. Las doctrinas escolásticas e naturalistas son un legado importante que han influido en el desarrollo de las ideas políticas modernas. Estas doctrinas han contribuido a establecer los principios de la democracia y la libertad y los derechos humanos.